Hola, un saludo a todas y todos. Arrancamos este espacio en marzo, una semana con grandes decisiones. Precisamente sale con 28 votos a favor de una decisión del Congreso de la República el tristemente célebre magistrado César, un personaje conocido por las agendas de mujeres, por una historia terrible, pero que logramos ya no fuera parte de las decisiones de la participación política de las mujeres en el país. Patrick, conocemos tristemente a este personaje muy decisivo en lo que ha sido la historia reciente de la ciudad de Santa Marta y por supuesto de los liderazgos de las mujeres. Sí, efectivamente, fue César Lorduy el que impidió que llegáramos a la alcaldía cuando ya íbamos con una favorabilidad bastante amplia en la ciudad. Y lo hizo para darle la posibilidad, fue la única forma que llegara a la alcaldía el que hoy la está usurpando, que se llama Carlos Pinedo Cuello, que fue el candidato de Cambio Radical, y este magistrado César Lorduy precisamente era el magistrado delegado del partido Cambio Radical ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces él hizo un favor a su propio copartidario para que llegara a la alcaldía porque no tenía forma de ganarle a quien iba adelante en las encuestas, que bueno, era precisamente yo y específicamente pues una mujer. Terminamos entendiendo por qué lo hacía. Lorduy, aparte de ser un agente político de Cambio Radical en el Consejo Nacional Electoral, es un misógino, asesinó a una mujer, mm, en el Atlántico, pues, que era su novia. Y bueno, la familia tiene unas versiones del por qué las asesinó, y el hombre no salió exonerado, el hombre fue por vencimiento de términos, o sea, es absolutamente culpable. Lo que pasa es que en esa época todavía no se había estipulado el feminicidio, ¿sí? Como un delito, sino que quedó como un asesinato allí, em, que terminó venciéndose los términos, el hombre sale libre por eso. Pero además de eso, en el medio político es un reconocido misógino y con em, con la exposición que hizo la representante Ingrid Aguirre, cuando ella denunció que él le pidió 500 millones de pesos para evitar inhabilitarme, y cuando ella le dijo pues que no, entonces le dijo, bueno, pero resuélvelo con tu cuerpo, o sea, le pidió favores sexuales o sexo para evitar inhabilitarme. Y eso nos deja también como unas cosas claras, y es que él sabía que no había razones legales de fondo para inhabilitarme. Y por eso, bueno, si me dan dinero, no la inhabilito, o si me dan sexo, no la inhabilito. Pero como no hubo ni lo uno ni lo otro, pues nos inhabilitó y de paso le hizo un favor político a su copartidario Carlos Pinedo Cuello, que si no, no hubiese llegado. Y el hombre quedó habilitado para continuar la candidatura, pero fíjate que el Partido Fuerza Ciudadana inmediatamente sacó otro candidato y también le impidieron que normalmente se inscribiera y luego gana las elecciones porque ya nosotros habíamos hecho un trabajo, ¿te acuerdas? Hicimos un gran trabajo en esa candidatura y pues ganó el candidato de Fuerza Ciudadana, y sin embargo hicieron que Pinedo pues eliminara los votos del pueblo mayoritariamente y quedara Pinedo. Precisamente que personajes como César Lorduy tengan un papel de decisión frente a la participación política de las mujeres nos deja en un escenario nefasto. No es fácil ese escenario para nosotras y en cifras de ONU Mujeres, por ejemplo, de 193 países, solo 22 mujeres ocupan cargos de decisión en las altas esferas de gobierno. Esas 22 mujeres representan solo el 7% y para poder avanzar en materia de igualdad en participación política tendrían que pasar 130 años de acciones positivas o afirmativas. Y qué importante es este escenario para nosotras, porque Patri sigue siendo necesario e importante que las mujeres participemos en la política. ¿Qué piensas tú de por qué debemos estar ahí? Pues, en la humanidad, pues, nosotros tenemos un 53%, ¿sí?, de presencia. Es decir, tenemos un poquito más de presencia en el planeta que los hombres. Entonces, pues, lo lógico es tener también una participación 50-50.
¿sí? Incluso. Ahora, a las mujeres les queda mucho más difícil y por eso es tan importante que implementemos las políticas del cuidado para que la mujer pueda tener la tranquilidad de ejercer su rol como lideresa social, política, comunal, ambiental, porque tiene a sus hijos o las personas a su cargo cuidadas y protegidas. em, y poderse a desarrollar. Nos han tocado muchas luchas, ¿no? No le han regalado nada a las mujeres. Todo ha sido peleado. Fíjate tú que desde décadas pasadas, cuando nos tocó pelear para que dejáramos de ser una mercancía incluso para las familias. Una familia en crisis organizaba un matrimonio, una boda para salir del problema. O cuando los reyes antiguos eran las mujeres las que utilizaban como moneda de cambio para las guerras o para ampliar las tierras de sus reinados, en fin. No nos dieron el derecho al voto, nos tocó lucharlo, sí, lo lucharon las sufragistas en Inglaterra, en Estados Unidos, aquí en Colombia, apenas hace unas pocas décadas que se nos dio y también fue una gran lucha que tuvieron que dar nuestras abuelas y las madres de sus madres para lograr el derecho al voto. Hoy la participación sigue siendo muy limitada con todo lo que hemos logrado y todo lo que uno dice, el planeta ha cambiado, las mentalidades han cambiado, los reconocimientos se han dado a punta de que lo hemos hecho en las calles, en los pronunciamientos, pero sigue siendo muy limitada. Fíjate tú que de 32 gobernaciones que hay en este país, la participación de las mujeres es más o menos un 19%, es decir, eso son 6 mujeres gobernadoras que tiene Colombia nada más. De 1.102 municipios, es más o menos el 13% de participación de las mujeres en la política como alcaldesas. Solo hay 146 mujeres alcaldesas. De 32 asambleas que hay en este país, hay un porcentaje solo de participación del 20% de las mujeres en esas 32 asambleas. Aquí en el Magdalena, más o menos, está equilibrado, de 13 diputadas hay 7 mujeres, pero en el Consejo de Santa Marta, de 19 concejales, hay 3 mujeres nada más, ¿sí? Y bueno, lo mismo con las juntas de acción comunal y en el Congreso. Son 294 congresistas que tiene este país, Anabel, ¿sí? Entre senadores y representantes a la Cámara. La participación de las mujeres corresponde a un 29,8% nada más, es decir, que de 294 congresistas, solo hay 87 mujeres allí. Hombre, la simetría es muy grande. No hemos tenido presidentas, solo hemos tenido 2 vicepresidentas. En el continente americano, ¿cuántas presidentas hay? Muy pocas. Y la única así fuerte y divina que amamos desde aquí, te mandamos un gran mensaje por todo ese pulso que te estás dando con Trump, Claudia Sheinbaum, eres nuestro ejemplo y nuestro faro. Pero y si se dan posibilidades de que una mujer pueda ser alcaldesa, como era mi caso, pues llega un hombre horrible como César Lorduy y trata de torcer la ley porque no había nada de fondo para que no estuviéramos allí y le hace un favor a un machito como Carlos Pinedo para que sea el alcalde y me sacaron allí porque si no, Pinedo no hubiese tenido ninguna posibilidad y de 7 candidatos a la alcaldía que había en ese momento, yo era la única mujer. Entonces, estos personajes no deben estar en ningún cargo en donde se defina participación política de nadie, pero mucho menos de una mujer, porque ese es el debate que tiene que dar este país. Y es que las mujeres tenemos que tener un espacio especial hasta tanto no haya una ley especial también de cuidado, porque es que nosotras vamos siempre atrás, que a nosotros nos toca estar pendiente del hogar, ¿sí? De los hijos, de administrar eso, de la pareja, de trabajar, ¿sí? De luchar contra la pobreza, pero también luchar para tener un espacio de participación política. Y hay cientos de mujeres lideresas que conocemos, de base maravillosas que no han podido dar el salto porque tienen limitaciones, no solamente las limitaciones que impone la sociedad patriarcal, sino también que ha impuesto la pobreza, porque las políticas de Estado han ayudado a empobrecer más a las mujeres y limitarles su participación política. Sí, el punto 5 de los lineamientos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, marca como punto central de los países y de los gobiernos la participación política de las mujeres. Y eso en los procesos de mujeres y feministas nos genera el debate.
Necesariamente una mujer que llega a un espacio político o de participación o de ejercicio de gobierno implica una agenda de género y de mujeres. Nosotras desarrollamos un trabajo en tu campaña. Para los que no saben, supongo que casi todos, Patricia fue no solamente la única mujer en la contienda electoral anterior en la alcaldía de Santa Marta, sino que era quien lideraba las encuestas en ese momento. Y en esa campaña trabajamos una articulación con los procesos y organizaciones de mujeres, salió un decálogo precioso dentro del programa de gobierno y allí nosotras teníamos una agenda de género y de mujer hacia la equidad. Luego se nos ha venido escenarios donde en Santa Marta ha habido alcaldesa, caso de la señora Birna Johnson, pero no necesariamente esa agenda marca o encuadra las decisiones de gobierno en una agenda de género. Nosotras las mujeres organizadas desde los feminismos entendemos que la agenda de género es más allá de un pañuelo violeta o de una campaña rosa. Tiene que ver con decisiones afirmativas para la equidad. ¿Las hemos tenido en Santa Marta, Patri, o tú crees que eso con Mirna fue o no fue? Porque muchas tenemos un balance en negativo, lo digo como activista feminista, de lo que fue ese escenario de gobierno para los avances o los derechos de las mujeres. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que fue un gran logro que en la alcaldía fue de Carlos que se implementó la Secretaría de la Mujer. Y bueno, eso todas estuvimos muy contentas porque allí se propuso toda una agenda, ¿sí? Una agenda de género en lo económico, en la participación, en la protección, en el cuidado, em, en la ruta para denuncias. Bueno, en fin, creo que fue un gran avance porque la ciudad no lo tenía, ¿sí? Y considerábamos que si llegaba una mujer alcaldesa, pues esto se iba a profundizar y esto realmente ya iba a dejar de ser solamente una propuesta en un plan de desarrollo, ¿cierto? O unos lineamientos de una política pública. Pero bueno, no pasó. Creo que uno de los grandes errores fue haber escogido a Brenda Johnson como alcaldesa. El hecho de ser mujer, pues, por supuesto, no quiere decir que tenga bajo el brazo o en la cabeza la agenda de género. Con Birna quedó clarísimo, no tenía una agenda de género, no hubo un compromiso, allí no avanzamos, no solamente en indicadores, sino en realidades, en el empoderamiento, la participación de las mujeres, en reducir las brechas económicas de las mujeres y romper la cadena de pobreza. Una mujer pobre, si no tiene las ayudas del Estado en términos de educación, de salud, de empleo, y de cuidado, pues su hijo va a ser pobre y los hijos de sus hijos van a ser pobres. Entonces, por eso es tan fundamental trabajar todo el tema socioeconómico de la mujer y, por supuesto, de la participación. Con Virna eso no, quedó faltando, fue un fraude y además de eso, Virna también fue una de las personas que ayudó a que un hombre quedara en la alcaldía y no el fortalecimiento de la campaña de una mujer alcaldesa, que además en ese momento éramos sus este, copartidarias. Compartida, sí, señor. Y también en algún momento creímos que esa representación iba a tener pues un buen camino para la agenda de las mujeres en el distrito. Eh, Tiene algo muy importante el componente de participación y de avance, un tema clave que tocaste, que fue el tema de la estabilización socioeconómica de las mujeres. En esa agenda de trabajo y cuando hay una decisión de gobierno que mira desde el sentir de las mujeres, que cuando una mujer gobierna con la agenda de género siente empatía por la realidad de esas mujeres cotidianas, las que por ejemplo con el tema del agua son las que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para poder recoger el agua y despachar a sus chicos al colegio, como es el caso de muchas mujeres samarias, y somos las que vivimos esa cotidianidad del día a día dentro de la feminización de la pobreza, que es un concepto que también a nivel de las agendas de género hemos venido trabajando. La pandemia nos dio un golpe de realidad que es distinta a la pobreza que sienten las mujeres y que enfrentan las mujeres, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos, el tema de higiene femenina, muchos elementos ahí que juegan y que, bueno, son un debate de larga data, pero nos pone también, Patri, que cuando una mujer avanza económicamente no lo hace sola.
Ujú. lo hace su núcleo familiar, porque generalmente tenemos ese rol dentro de la Porque familia. somos las cuidadoras. Así es, Ujú, y también lo hace la comunidad, que ujú. difícilmente una mujer no genera una red de avance en materia económica. Yo creo que ahí nos centramos también en que hay mucho por hacer, hay muchas acciones positivas y afirmativas que se pueden hacer. Recuerdo que tú tenías muy claro toda la agenda de trabajo que teníamos que implementar con las mujeres. Fuiste además como líder de nuestra campaña, como quien nos acompañaba, muy insistente en que recogiéramos opiniones de las mujeres. Hicimos un evento precioso de trenzado Sí. que materialmente implicaba lograr articular las realidades de las mujeres de la ciudad y eso atravesaba desde las mujeres comunales, negras, jóvenes, empresarias también, por supuesto, y allí salieron propuestas valiosísimas desde el turismo a otras. Sí, claro que sí. Em, Unas tenían que ver con fortalecer los emprendimientos de las mujeres, sí, liderados por mujeres. Nosotros ahí estábamos diciendo que desde la Secretaría de Desarrollo Económico tenía que haber un espacio especial especialmente para las mujeres emprendedoras, porque lo que habíamos mirado era que las mujeres que emprendían, emprendían con sus hijas también o con sus hijos. Entonces, Sí. ejemplos maravillosos. Y que eso lo desarrollaron y lo fortalecieron. Y mira cómo es la belleza y la resiliencia también de nosotras las mujeres. En los tiempos de la pandemia, las mujeres que les tocaba, que trabajaban vendiendo cosas en la calle o algunas que trabajaban dentro de casas, pues como ya eso tocó, pues se limitó, entonces todo el mundo estaba encerrado. Ellos desde ahí empezaban a ver, bueno, pero ¿cómo hago? No puedo dejar morir de hambre a mi familia. Y entonces empezaron a hacer emprendimientos desde sus hogares. Cuando pasa la pandemia, ellos sacan esos emprendimientos, ellas sacan ese emprendimiento y empiezan a decirle al gobierno, mire, cómo nos ayudan, cómo nos fortalecen. Entonces decíamos, aquí hay que hacer unas ferias especiales para las mujeres, pero hay que generar unos recursos solo para las mujeres y hay que bancarizar a las mujeres, ¿sí? Y hay que lograr que de emprendedoras se vuelvan empresarios, sí, pero por supuesto de la mano del gobierno, de la mano del Estado. Y así se empieza a romper la cadena de pobreza que en este caso hay en Santa Marta. Para mí uno de los temas que se tenía que trabajar y que se tiene que trabajar es cómo esta ciudad se proyecta turísticamente, pero no como ha venido siendo durante siempre, y es que eso es una consigna y se conversa. No, aquí es un grupo que estudia el tema de todos las fortalezas que tiene Santa Marta, pero que eso tiene que ponérsele cara de mujer, ¿sí? ¿Por qué? En Santa Marta la gente vive del rebusque. Hay cifras y se alegran los gobiernos. Miren, es que el DANE dice que bajó el desempleo. Eso es mentira, es una falacia. Baja la ocupación, que eso es lo que mide el DANE. Y la ocupación es que si tú te estás rebuscando vendiendo empanadas y te dicen, ¿usted qué está haciendo ahora? ¿Está sin hacer nada? No, yo vendo empanadas. Ah, entonces lo ponen como ocupación. Y la lectura que le dan los gobiernos es que baja el desempleo. No es cierto. Sí, eso no está pasando. Entonces, Santa Marta no tiene ningún tipo de industria, ni la va a tener. Aquí el polo industrial de la región Caribe es Barranquilla, pero la nuestra sí, sí tiene todas las bondades para ser industrialmente turística. O sea, esa es nuestra industria, el turismo, pero toca desarrollarlo muy bien. Y ahí yo creo que es donde está, el desarrollo económico de muchas mujeres emprendedoras o de muchas mujeres, que quieran avanzar empresarialmente en esto, por los hoteles chiquitos, los hoteles boutique, las mujeres que decoran los hoteles, las mujeres que cultivan comida para vender, a esos hoteles, las mujeres que cultivan flores para vender, esas las que cultivan café, la, las que son guías o las que podrían ser guías, las que hacen ropa, las que diseñan cosas muy caribeñas, las que diseñan artesanías muy caribeñas. O sea, hay una cantidad de cosas que se puede hacer con políticas especiales dirigidas a la mujer para que socioeconómicamente se puedan desarrollar. Y creo que están en el tema del turismo. Entonces, sí, claro, nosotros teníamos propuestas que podían ayudar muchísimo a que la ciudad avanzara. Lamentablemente no se dieron, pero pues yo creo que tenemos todos los espacios. Este es un espacio también que tenemos aquí, Ana, para nosotras impulsar a las mujeres, ¿sí? Vamos caminando y vamos llevando a otras mujeres, porque es clave
que participen en política, en los escenarios de decisión. De las cosas que más bonitas que tuvimos en el periodo pasado, el tiempo de gobierno, y no porque Virna lo haya impulsado, porque nunca le interesó realmente, pero sí lo impulsamos muchos que estábamos ahí, es que muchas mujeres fueran las presidentas de la Junta de Acción Comunal, y por primera vez se tuvo un porcentaje mayor de mujeres presidiendo las juntas, ¿sí? Que de hombres, sobre todo porque a las mujeres las ponían o de secretarias o de vocal, cuando ellas eran las que salían con las planillas Así y es. armaban los comités y tal. Así es. Y bueno, ahí la invitación es a seguir construyendo con todas. Esta iniciativa también es tejer, coser desde esa colcha diversa que somos las mujeres, el trabajo para avanzar. No queda como un sueño frustrado, congelado, porque ahora estamos trabajando desde otros espacios y eso implica también seguir soñando y trabajando. Yo creería que aquí el trabajo es también entender que hay que avanzar y hay que hacerlo con nosotros. En esa diversidad que somos las mujeres, sobre todo las mujeres que tomamos el salto de hacer la política, nos enfrentamos a distintos escenarios. Y no solamente con nuestros contradictores ideológicos, que en este caso para nosotras estarían en la derecha, sino también con escenarios adversos dentro de los propios espacios organizativos y partidarios. El machismo sigue siendo una realidad con la que nosotras nos enfrentamos, tanto para participar, pero también con las herramientas con las que juegan quienes deciden tener posturas distintas a nosotros. Las mujeres nos enfrentamos mucho al componente personal, de estigmatización, de discriminación, pero también a las violencias y a las violencias sexuales, al oso, como el caso también que nos trajo al tema de hoy, que fue la denuncia por acoso sexual que la representante Ingrid Aguirre hace contra el ex magistrado César Loruy, un probado feminicida, un misógino, pero además una persona que coartó el derecho a la participación política de una mujer como Patricia. Sigue siendo Patricia un escenario cotidiano enfrentarnos al machismo. Lo hacemos todos los días tú y yo y otras cientos de mujeres que están allí, codo a codo en sus organizaciones de base, buscando un espacio, pero solamente lo que consiguen también es que sean estigmatizadas, porque una mujer fuerte no es lo mismo que un hombre fuerte y decidido. ¿Te ha pasado a ti, no? Sí, fíjate que varias veces hemos hablado de eso y es de las distintas tipos de violencia machista, pero también de la violencia machista al interior de los partidos, que frenan, cortan la participación efectiva o real o en condiciones de liderazgo de las mujeres y de partidos que se llaman alternativos o progresistas, ¿no? Entonces, donde las decisiones reales las toman un par de hombres y un par de machitos, y si hay una mujer o unas mujeres que descollan, que despuntan por méritos propios en su trabajo, de alguna manera le van buscando la pues, mirar cómo la van sacando del juego político. Y esto es también un llamado a la reflexión a partidos que haya sido, o sea, las mujeres son importantes, sobreabundan y mejoran el trabajo político, generan confianza, ¿sí? La mayoría de mujeres, no todas, pero eso es importante saberlo, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. No puede ser que haya partidos que consideren que las mujeres sean, pues, sirvan para decir, es que aquí las mujeres participan, aquí las mujeres están en cargos importantes, pero realmente son instrumentalizadas para lo que quiere el consejo de machos que mm, lidera ese partido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no, las mujeres tienen que tener su propio vuelo, su propio vuelo. Y ahora, lo que uno sí quiere es que esas mujeres tengan compromiso ideológico con el partido, en el caso de que sea un partido alternativo progresista. Así como yo sí veo con mucho compromiso ideológico a mujeres que son lideresas en partidos de derecha. Entonces, los de partidos alternativos, quienes están allí, pues uno aspira a que esas mujeres tengan un compromiso ideológico también, porque ahorita lo decíamos, no por el hecho de ser mujer tienes una agenda feminista, eso es fundamental entenderlo. ¿Sí? Hay mujeres que a nosotros nos hace sentir, a las del bloque democrático o alternativo, nos hace sentir orgullo, como ahorita lo decíamos, por ejemplo, la presidenta de México. O sea, logró ser presidenta de México, pero con toda una historia de luchas, no fue puesta por AMLO
Y en algunos casos la derecha de México quiso decir, no, es que se la puso AMLO. No, pero Claudia es una mujer que tiene una historia de lucha desde el movimiento estudiantil en México y el movimiento popular y ambiental. Y hoy es una presidenta que incluso con guante blanco está parándosele a Donald Trump y le está diciendo, no somos enemigos, somos es aliados comerciales. ¿Sí? Y aliados políticos. Entonces, esa es una mujer que nos enorgullece, pero hay mujeres que no nos enorgullecen. Por ejemplo, eh, Margaret Thatcher es una mujer que no nos enorgullece a nosotros. Es una mujer que gracias a ella los trabajadores se empobrecieron. Así fue. Porque pues eso que la mujer de la mano de hierro fue que con unas políticas que afectó a Inglaterra, pero sobre todo al resto del planeta, hizo que despidiera una cantidad de trabajadores, entonces de ninguna manera, pues Margaret Thatcher nos enorgullecía o no nos enorgullecían algunas comandantes paramilitares, como aquí en el Magdalena que conocimos, que eran las que iban y que además tenían una fundación que era una fundación de los paramilitares de la época, donde iban a decirle a la gente que vendiera sus ranchos porque ahí iban a llegar los comandantes. Entonces, esas mujeres para acá, obviamente que no nos enorgullecían, pero nos enorgullecen mujeres como Dilma Rousseff también, Claro. o todas las mujeres de Cristina Kirchner, las que han sido presidentas de este continente, del bloque progresista, y tienen unos resultados favorables a la población. Entonces, son contextos clarísimos que nosotras, las feministas, tenemos para poder decir entonces, y la mirada política que se le hace a eso. Total, y me pones para cerrar este bloque y esta conversación de este mes violeta, este mes de resistencia de nosotras, para hablar un poquito de nuestra historia. Y tú has vivido violencia política y de género, lo vivimos allí con la alcaldía. Yo también tuve que enfrentarme a, después de tener una historia como la tuya, a que las decisiones o lo que afectaba en esa persona, en ese momento una persona que acompañaba mi vida, me tratara de bloquear, digamos, la historia de trabajo y de lucha que hemos hecho personas como tú y como yo, que nos los hemos hecho y lo hemos trabajado con mucho esfuerzo y codo a codo en las calles. Yo quiero cerrar esta invitación con una parte del poema de Gioconda que me parece súper bonito porque nos va a invitar al resto de conversaciones que vamos a seguir teniendo en esta costura, en esta colcha que estamos tratando de hacer desde la diversidad de mujeres de la ciudad y del Caribe. El 8 de marzo amanece con pelo largo, como día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron. Y ahí vamos a estar exigiendo aquello que sabemos que no nos van a dar gratis, que lo vamos a buscar en las calles. Hoy marcharemos, por supuesto, y mañana si nos toca también. Un saludo y un abrazo y estaremos atentas. En las calles y en los partidos políticos donde nos corresponda, y en la configuración de las listas, y en las decisiones políticas para que no digan que es la mujer de, la hija de, la hermana de.